El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús decía a los discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador, al cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no ocuparás más ese puesto. El administrador pensó entonces: ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo? ¿Cavar? No tengo fuerzas. ¿Pedir limosna? Me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que al dejar el puesto haya quienes me reciban en su casa. Llamó uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero: ¿cuánto debes a mi señor? 20 barriles de aceite, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo, siéntate enseguida y anota 10. Después preguntó a otro: ¿y tú cuánto debes? 400 quintales de trigo, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo y anota 300. Y el Señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente, porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Pero yo les digo: gánense, amigos, con el dinero de la injusticia, para que el día en que éste les falte, ellos lo reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho, y el que es deshonesto en lo poco también es deshonesto en lo mucho. Si ustedes no son fieles en el uso del dinero injusto, ¿quién les confiará el verdadero bien? Y si no son fieles con lo ajeno, ¿quién les confiará lo que pertenece a ustedes? Ningún servidor puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Queridos hermanos, esta misa de hoy, mañana domingo, del 18 de septiembre, es para rezar por nuestra patria, por Chile. Y las lecturas justamente nos van orientando en este sentido. Por ejemplo, la carta de San Pablo a Timoteo dice que hay que pedir, que hay que rezar por las autoridades de nuestro país, por los gobernantes, por los legisladores, por las fuerzas de orden, por también, ¿por qué no decirlo?, por los pastores que tenemos en la iglesia, por supuesto, por todos los que tienen alguna autoridad de guiar y de servir, porque como dice la Escritura también en el Evangelio de hoy, es necesario que todos los administradores sean servidores del bien común, que todos lleguemos a un bienestar social, a un encuentro entre hermanos como hijos de Dios, y en realidad podamos construir el reino de Cristo acá en la tierra. Puede parecer un poquito difícil o utópico que esto ocurra, pero siempre hay que rezar por eso. Hay que pedir por nuestras autoridades y que se conviertan, que también ellos vayan dejándose conducir o inspirar por la ley de Dios. Por otro lado, también la palabra de Dios nos va hablando al corazón, a cada uno de nosotros, porque no podemos quedarnos solo en rezar para que los demás hagan bien las cosas o en criticar simplemente, sino que si queremos cambiar nuestro país, queremos que el mundo sea mejor, debemos partir por mejorar la situación en nuestra propia casa, en nuestro propio hogar, y que en nuestro corazón esté ordenado y que nosotros primero vivamos las virtudes que esperamos encontrar en nuestros líderes, en nuestros gobernantes, ¿no? Entonces, Jesús hoy día nos da una meta, digamos, una ley, también nos obliga a tomar una decisión, ¿no? ¿A quién vamos a servir? ¿Serviremos al Dios dinero o al Dios verdadero, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo? No se puede servir a dos señores. Si uno sirve a este amo
que gobierna en este mundo, que es el demonio de la codicia, de la deshonestidad, de la envidia, de la avaricia, es decir, todo eso retratado en el afán por el dinero, por la riqueza. Entonces estamos cometiendo una idolatría y estamos en el fondo renegando de nuestro Señor. Estamos evitando el verdadero amor a Dios. No se puede servir a dos señores. O Dios es el dinero, para nosotros lo más importante en la vida, la riqueza, o pensamos distinto. Dios es el Padre Celestial, el que se enriqueció amándonos, pero por medio de entregarlo todo. Porque también Jesús dice que se puede tener un tesoro en el cielo, pero siguiendo el ejemplo de Dios, entregando todo lo que tenemos en este mundo para el servicio de Dios, para el bienestar de los más necesitados, de los más pobres. De esa manera podemos también nosotros ir acumulando un bienestar eterno, que es mucho más importante que pasarlo bien en este mundo. Entonces es un signo de sabiduría darse cuenta de esto, ¿no? Que aquí lo que interesa es ganar la vida eterna, construir un mundo mejor, por supuesto, que el mundo en que estemos refleje esa paz, esa armonía, esa comunión que Cristo esperaba encontrar. Pero también Jesús dice hoy día claramente, utilicen el dinero injusto para ganar un tesoro en el cielo. ¿Cómo? Viviendo sobriamente, con humildad, con pobreza, si es necesario también en el caso de los religiosos. Jesús también eligió la pobreza de vida. ¿Para qué? Para que todo lo que tenían ellos se pudiera entregar a los más necesitados. Entonces, ese es un signo, es un consejo de santidad y de salvación. La pobreza, para poder vencer esta tendencia desordenada que tenemos a la envidia, a la codicia, al apego a la riqueza, al materialismo, al consumismo, que tanto mal nos ha hecho como país. Es paradójico que celebremos la independencia de Chile, pero que no reflexionemos esto, ¿no? Que la verdadera libertad es no estar atados a esta red, a esta cadena de la envidia, de la codicia y del apego a las riquezas. Eso se vence entonces con una actitud de humildad, de sobriedad, de pobreza y de generosidad, mucha solidaridad, como nos indicaba el padre Hurtado. Esa es una de las concupiscencias peores que hay, como dice el mismo apóstol San Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 13. El mundo nos arrastra a la triple concupiscencia, dice él, que es la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. La concupiscencia de los ojos es estar mirando, ¿no?, qué tienen los demás, envidiar. Me gustaría tener esto, no soy feliz con lo que tengo, quiero más, pero nunca nos vamos a satisfacer con los bienes de este mundo, porque lo material no llena el corazón del hombre, al contrario, nos empobrece espiritualmente si nos hacemos esclavos del Dios dinero. Entonces, hoy es un día importante porque si queremos ser libres de verdad, ciudadanos de un país mejor, entonces el Señor nos invita a ser ciudadanos del cielo, que implica luchar permanentemente para vencer la triple concupiscencia, que es el enemigo de nuestra fe. Es el demonio el que nos tienta. La primera tentación que tuvo Jesús fue la de la carne, cambiar la piedra en pan para satisfacer el deseo de la carne. Y eso es entonces muy difícil, pero hay que luchar contra esa tendencia desordenada que tenemos, los malos deseos carnales, la gula, la lujuria, la flojera, el dejarse estar, y entonces luchar como Jesús lo hizo con la cruz. Entonces eso se vence con la virtud de la castidad, la pureza
y también la moderación en la comida, en la bebida, lo cual es muy bueno tomarlo en cuenta en estas fiestas patrias, ¿no es cierto? Para que podamos vivir tranquilos estas fiestas en familia. Y vean ustedes cómo Jesús pagó el pecado, ¿no es cierto? Nos rescató de este pecado de la carne y de los ojos, la codicia, el deseo de riqueza, crucificando su propia carne en la cruz. Y la Virgen María acompañándolo, también ofreciendo el cuerpo de su Hijo, y su propio corazón lo dejó traspasar por la espada de dolor para ayudarnos a nosotros a vencer esta concupiscencia, ¿no es cierto? Este deseo desordenado que nos lleva al pecado. Entonces tenemos, por un lado, que hay que vencer los deseos de la carne, los deseos de la vista, es decir, la codicia, el apego al dinero, y por último está la soberbia de la vida, dice San Juan, en este mismo versículo 13, capítulo 2 de su primera carta. ¿Qué es lo que es la soberbia de la vida? Es el deseo de poder, la soberbia, el orgullo, tener el dominio, querer ser el que controla todo, el que domina todo, el que siempre tiene la razón. Y entonces, de esa manera soberbia, no vamos a construir un clima de armonía en nuestra casa, en nuestra comunidad y tampoco en el país. Solamente cuando esto se vence con la humildad y con la obediencia. La obediencia a Dios, que significa en el fondo, no me mando solo. No queremos tampoco como país construir una ley, una constitución que rechace la ley de Dios. Todo lo contrario, que la ley de Dios se vea reflejada en nuestras leyes también. Porque si no, ¿para qué rezamos el Padre Nuestro, no? Padre nuestro, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Decimos eso así muy fácilmente, pero después cuando hay que ir a votar, voto por políticos y por políticas que están contra la ley de Dios. No puede ser, ¿no es cierto? Es incoherente totalmente. Pero, insisto, más que pensar hoy en día en los políticos o en las leyes que nos gobiernan, el Señor nos invita a mirar nuestro corazón. ¿Cómo nos estamos gobernando nosotros mismos? ¿Cómo están las leyes en mi propia casa? Ahí se vive realmente la humildad. O unos quieren dominar a otros, abusar unos sobre otros. Existe ese afán de control total o de servicio, de cariño, de diálogo, de comprensión, de perdón, humildad, obediencia. Entonces, ese es el camino que hoy día el Señor nos muestra. Tenemos que tomar una decisión. ¿A qué Señor vamos a servir? ¿Al amo de este mundo, que es Satanás, o a Dios, que es nuestro Padre Celestial, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos invita, claro, a tomar la cruz junto a Jesús y a morir a esta concupiscencia, a estos deseos malos, para poder vivir en la verdadera libertad de los hijos de Dios, en la gracia de Dios, y entonces ser realmente felices. Bienaventurados, dice Jesús. Bienaventurado entonces el que es pobre, porque en el fondo toda su riqueza la utiliza para enriquecer a los demás, como lo hizo Jesús con nosotros. Así seremos reconocidos como hijos de Dios y ciudadanos del cielo. Así sea. Amén.